Bueno, una bienvenida para todos los que por primera vez se encuentran en este lugar y vamos a la preciosa y poderosa palabra. Lucas capítulo 4, a partir del verso 16, para que ustedes también lo puedan confirmar en sus Biblias. Ahí están en las tres pantallas. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de espíritu de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al encargado y se sentó. Y los ojos de todos en la reunión estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero algunos comenzaron a decir: ¿no es este el hijo del carpintero José? Entonces él les dijo: sin duda me van a decir este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos se sanó o fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos se llenaron de ira. Todos en la sinagoga se llenaron de rabia, y levantándose tomaron a Jesús, lo empujaron, algunas versiones dicen lo arrastraron, y se lo llevaron hasta una cumbre en un peñasco, y lo iban a empujar para matarlo, iban a tirarlo hacia el abismo para despeñarle. Mas Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Amén y amén. Miren ustedes cómo puede cambiar la atmósfera en un lugar, porque dice la Biblia que todos se maravillaban de la sabiduría que él tenía, y todos se maravillaban de la forma en la que él comunicaba la palabra de Dios. Y de un momento a otro se llenaron de rabia, de ira contra el mismo que estaban admirando. Ahora el respeto se cambió en un deseo de matarlo. ¿Cómo cambia la atmósfera en un segundo? Primero lo aplaudieron y después lo empujaron. Primero lo elogiaron y después lo arrastraron. Primero se maravillaron y ahora querían mandarlo por una peña para asesinarlo antes de tiempo. Pero es tremendo, porque es una guerra, definitivamente. Es una guerra. El tema que yo voy a tratar hoy precisamente revela
el porqué de esta guerra. ¿Cuál es la razón de esta guerra? Vamos a la portada. Y todos presten mucha atención. Ahí está la portada. Esta es la portada. Good news despite the crisis. Buenas noticias a pesar de la crisis. Di conmigo, good news despite the crisis. Buenas noticias a pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Buenas noticias. Necesitamos entender que no todo está perdido, pero esto lo entendemos por el Espíritu Santo. Yo voy a tratar de ir desmenuzando este pasaje poco a poco, y sé que Dios les irá hablando a todos en este lugar. Buenas noticias. Por supuesto que lamentablemente abundan más las malas noticias. Uno prende el televisor y va a ver un noticiero y ya no se puede. Es tremendo, Dios mío. La verdad, yo trato de estar informado, pero no trato de pegarme tanto a las cosas que se están comunicando por radio, por televisión, por prensa y muchas veces por Twitter. ¡Qué cosa tan contaminada! Todo es muerte, todo es asesinato, todo es robo, todo es enfermedad, todo es desastre. Y obviamente hay una realidad que debemos entender. Pero a veces de oír tanto y a veces de estar como tan informados, nos lleva a caer a un error, a volvernos negativos. Se le meten a uno como unos miedos de ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo llegará mi turno? Por eso uno tiene que cuidar mucho el corazón, tiene que cuidar mucho la mente, tiene que cuidar demasiado su fe. Y por eso yo les digo algo: si hay un libro que habla de la realidad de las personas, es la palabra de Dios. Pero por encima de las crisis y de las situaciones difíciles, siempre nos va a dar la esperanza de que no todo está perdido. Alabado sea Jesús. Por eso lea más Biblia que noticias. Lea más Biblia que Twitter. Lea más Biblia. Lea más palabra de Dios. No significa que entonces uno no sepa qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cierto? Le preguntan a uno: ¿y qué piensas del eclipse que cruzó todos los Estados Unidos? Y uno: ¿el qué? El eclipse. ¿Y eso con qué se come? No, uno tampoco debe estar desinformado, ¿cierto? Tampoco alguien le pregunta a uno: oye, ¿qué piensas de esos ataques de Irán? Porque ahora sí se formó. Y uno: ¿Irán? ¿Y eso qué es? ¿Dónde vive ese señor? No, uno tiene que estar informado, uno tiene que saber lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Pero no podemos caer en la trampa de dejarnos controlar por ese miedo, por ese temor. Entonces, buenas noticias. Ay, hay que, como este muchachito, mire, este muchachito representa a un neoyorquino, ¿cierto? Con semejante megáfono, y está gritando con todas sus fuerzas. ¿Y qué creen ustedes que está gritando? Que a pesar de que tenemos una amenaza de una tercera guerra nuclear más vigente que nunca, que a pesar de que están anunciando una nueva pandemia, que a pesar de que hay un conflicto tan grande entre muchas naciones que pueden estallar en cosas muy difíciles para el mundo, que a pesar de violencia, de inseguridad, que a pesar de tantas situaciones adversas y difíciles que vivimos, hay esperanza, porque Jesús es la esperanza. Escuchen esto: Jesús va a exponer la palabra
en una reunión como estas. Y entonces él hable la palabra en un escrito de Isaías. Y él lee la palabra que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas. ¿Para qué nos unge Dios con su Espíritu Santo? ¿Para qué nos unge Dios con su Espíritu Santo? Para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no se dan cuando las cosas están bien, porque ¿para qué? No se necesita. Las buenas nuevas se dan cuando las cosas están al revés, porque ahí es donde se necesita. Y miren ustedes que la situación actual hoy del mundo no es tan diferente de la situación de esos tiempos. Algunas cosas han cambiado, pero la mayoría de las cosas son iguales. Son iguales. Porque mira lo que dice el Señor: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Pero yo les digo algo, porque la pobreza tenemos que entenderla en dos sentidos. Primero, la pobreza por no querer trabajar. La pobreza por ser un muy mal administrador. La pobreza por no cuidar las cosas que con tanto sacrificio se consiguen en la vida y no valorarlas. Se juegan en un casino tan fácil, se apuestan tan fácil en una carrera de caballos. Hay una pobreza. Hay mucha gente que es pobre porque quiere. Voy a volverlo a repetir: es pobre porque quiere. Solo se quejan de la situación, solo se quejan del país, solo se quejan de las cosas, mientras que hay otros que sacan su venta de empanadas, sacan su venta de limonada, sacan su venta de chorizo, sacan su venta de arepas. Hay otros que montan el local para un restaurante, hay otros que montan el local para un zapato, hay otros que por redes se ponen a promocionar joyas, se ponen a promocionar ideas, se ponen a hacer pasteles y prosperan, y están en el mismo país y están bajo las mismas circunstancias, porque hay gente que es pobre porque quiere. Esa no es la pobreza que Dios bendice. Esos no son los pobres que agradan a Dios, porque Dios no creó la pobreza para el hombre. ¿Ustedes creen que es de Dios no tener para comer? ¿Ustedes creen que es de Dios andar con los zapatos rotos? ¿Ustedes creen que es de Dios andar con los calzoncillos que un gas más y se desaparecen? ¿Ustedes creen que es de Dios no tener para pagar compromisos que son importantes en la vida? Es que creer que esto viene de Dios es mentira. Esto no es cierto, eso es falso. Y muchas veces la iglesia se ha prestado para esto. Es que para ser buen cristiano hay que hacer voto de pobreza. ¿Dónde carajos dice eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ante la Biblia dice: Satanás, que es el ladrón, que es el mentiroso, vino a matar, robar y destruir. Pero yo, el Hijo de Dios, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿No dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Había más de 20,000 personas con hambre, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, con hambre. Llevaban varios días sin comer. Y el Señor dijo: hay que darles de comer. Hay que darles de comer. Los discípulos dijeron: Señor, pero ¿dónde conseguimos tanta comida? Ni teniendo el dinero podríamos comprar tanta comida. El Señor dijo: ¿hay algo? Y un joven de la multitud sacó su provisión: 5 panes y 2 peces. Eso para 20,000 personas no es nada, pero eso para el muchacho era mucho.
Era su sustento, era su provisión. Y le dijeron: Señor, aquí hay un joven que sembró esto, 5 panes y 2 peces. Pero Señor, esto no es mucho. El Señor dijo: tráiganlo, venga, tráiganlo para acá. Y lo trajeron y se lo dieron, y él lo tomó en las manos y lo levantó hacia el cielo y lo bendijo. Diga conmigo: lo bendijo. Y después de bendecirlo, mandó a recostar a la gente por grupos de 50 y comenzó a repartir. Y dice la Biblia que todos comieron hasta saciarse. O sea que más de uno repitió. Y hubo. ¿Y quién fue el que multiplicó esa comida? Jesús. Miren ustedes, Dios nunca ha sido tacaño con el ser humano. ¿Cuándo ha sido Dios tacaño con el hombre? Nada más cuando lo creó. ¿Dónde lo puso? En un jardín del Edén. No lo puso en un potrero. Lo puso en el jardín del Edén. Y miren ustedes que Dios le dijo al hombre: de todos los árboles que hay puedes comer, menos de uno. O sea, miles de árboles, y solo le dijo: no coma de este. Uno solo. Si Dios fuera un Dios tacaño, si Dios fuera un Dios así, mejor dicho, le hubiera dicho al hombre: de ningún árbol puedes comer. De ninguno. O le hubiera dicho: de estos 1000 árboles solo puedes comer de uno. ¡Ah! Tremendo. No, le dijo: de todo puedes comer, menos de este. Uno solo entre miles. Porque quería probar su obediencia, quería probar su corazón, quería que aprendiera al hombre realmente a obedecer las reglas y los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que a Dios le gusta que el hombre sea pobre? Y es que hay cosas que ustedes tienen que entender, porque hemos hecho una figura de Jesús muchas veces equivocada, y a veces creemos que Jesús andaba todo harapiento, todo sucio y todo mechilargo, así desordenado. Uy, el Mesías, el Yeshua HaMashiach. No, ese es un homeless, un mendigo. ¿Dónde dice la palabra que Jesús andaba así? Es más, si ustedes estudian bien la Biblia, los romanos, escuchen esto, los romanos, el imperio, los mejor vestidos y los que tenían el poder, se jugaron a los dados el vestido de Jesús para no romperlo, por lo costoso que era, porque era de una sola costura, y los vestidos de una sola costura eran muy finos. Yo les pregunto, ¿cómo vestía el Señor? Él tampoco andaba pues derrochando el dinero. Él tampoco andaba pues con ropa Padre Santo. No, pero andaba bien. La gente se admiraba cuando lo escuchaba. La gente se admiraba cuando lo veía. La gente le agradaba. Y no por eso él menospreció a la gente necesitada. No por eso él solo se rodeaba con la gente de la élite. Eso era lo más sorprendente. Era un hombre que trataba a todos de la misma manera. Pero ninguna persona necesitada que se acercó a él vio en él una actitud de rechazo o vio en él una actitud de orgullo. Nunca lo hubo. Es que esa es la maravilla del corazón de Dios. Pero en ningún lugar Dios aplaude la pobreza. En ningún lugar Dios nos dice: sean pobres, que entre más pobres sean, más bienaventurados serán. Entre más pobres sean, más serán mis hijos. Eso no lo dice la Escritura en ningún lado, en ninguna parte. Lo que sí nos dice la Biblia es que tal vez podemos estar pasando un momento difícil por alguna u otra situación, pero si confiamos en Él y hacemos las cosas correctas, entonces seremos prosperados. Alabado sea el Señor.
Entonces, cuando la Biblia dice me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, es a los pobres de espíritu, es a las personas que reconocen la necesidad de Dios en sus corazones. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque tener mucha plata y no tener a Dios es ser un pobre con plata. Pero tener mucho dinero y tener la necesidad y el reconocimiento de Dios en mi vida es ser próspero. Qué bonito es eso, qué hermoso es eso. Entonces dice la Biblia, buenas nuevas a los pobres, es a los pobres de corazón, a los que reconocen que Dios es lo más importante en la vida, a los que quieren realmente tener un encuentro con el Señor, a los que quieren agradar a Dios, a pesar de que muchas personas no lo quieren hacer. Entonces ahí encuentro la primera crisis, porque lamentablemente, y hay que decirlo, la religión se encarga de dañarle el corazón a los seres humanos. Y eso es otra cosa que tú debes entender. Dios no creó ninguna religión para el ser humano. Las religiones no las inventamos nosotros. La primera religión creada por el hombre fue en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva bajaron hojas de los árboles, yo creo que fueron de plátano, para taparse cuando descubrieron que estaban desnudos, para tapar su propio pecado. Bajaron hojas y se las pusieron. Esa fue la primer religión creada por el hombre en el mundo. Buscar un sustituto aparte de Dios verdaderamente para cubrir mis faltas. Y de ahí es que vienen las buenas obras para justificarme. De ahí es que viene. Pero se creó una religión. Y por eso Dios, cuando quiso taparle esa vergüenza al hombre, le hizo vestidos de animal. Diga conmigo, de animal. Muy probablemente una oveja o una cabra o un toro, porque dice la Biblia, y Dios los cubrió con vestido de animal. Entonces ahí está lo que Dios realmente espera de los seres humanos. No que pongamos nuestra fe en una religión, sino que pongamos nuestra fe en la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque para poder descubrir su falta tuvo que haber un sacrificio. O la piel se le quita a un animal y el animal sigue viviendo normal. No, el animal tiene que morir. Una cosa es quitarle la lana a una oveja, otra cosa es quitarle el cuero. Una vez se le quita el cuero, se muere el animal. Ningún animal resiste estar sin piel. Entonces Dios hizo un sacrificio. Hubo sangre que se derramó, y de un animal que no cometió pecado, porque la culpa no fue de ellos. Pero ahí estaba el Señor dando un simbolismo de lo que pasaría miles y miles de años más adelante en la cruz del Calvario. No sería el cuero de un animal, sino sería la propia carne y la propia sangre de su Hijo Jesucristo, entregada voluntariamente en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros, para cubrir nuestros pecados y darnos vida eterna. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Estaba Dios dando buenas nuevas frente a una crisis espiritual, donde la gente trata de buscar perdón, reconciliación, salvación de la forma incorrecta, de la forma que no es correcta. Y yo les digo algo: la única forma para poder recibir perdón de pecados y para poder tener vida eterna, y la única forma para poder ser realmente redimidos y que se restaure nuestra relación con Dios el Padre, es a través de Jesús de Nazaret. No más, no más, no más. Si yo les dijera a ustedes, necesito que todos los días estén aquí en la iglesia para que se salven, eso es mentira.
Si yo les digo a ustedes, necesito que den grandes cantidades de dinero para que Dios les perdone sus pecados y los redima, eso no es cierto. Si yo les digo, entre ustedes den más los ama el Señor, qué mentiroso soy. Si yo les dijera a ustedes, es que esta iglesia sí tiene la verdad y todas las demás son pura mentira, entonces me volví un hereje. Esto dejó de ser iglesia y se volvió una secta. Pero si yo les digo que en esta iglesia predicamos y únicamente adoramos y ponemos solo nuestra fe en aquel que murió en la cruz y se levantó al tercer día de los muertos por el poder del Espíritu Santo, y luego ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y viene por segunda vez a gobernar con su iglesia para siempre, entonces sí estoy diciendo la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, solo Jesús de Nazaret. Buenas nuevas. La gente tiene que saber esto, porque la gente está buscando la forma de reconciliarse con Dios de una manera tan equivocada, y por eso no tienen paz. Por eso sienten un pasado y sienten una culpabilidad tan grande que los persigue. Por más que caminen de rodillas, por más que se den azotes en la espalda, por más que den dineros, por más que hagan donaciones, hay una carga que no se les puede caer, que solo se les cae por la fe en el sacrificio de Jesucristo, que solo se cae cuando realmente pedimos perdón de corazón de la manera correcta. Dios no tiene intermediarios para que hablemos con Él. Dios es un Dios directo, directo. Todos debemos entenderlo, todos debemos aprender. Esas son las buenas noticias frente a la crisis espiritual. Ahora el Señor dice: me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo ahora: a sanar a los quebrantados de corazón. Diga conmigo: quebrantados de corazón. Tremendo eso, quebrantados de corazón. Y yo sé que hay mucha gente quebrantada, hay mucha gente lastimada, hay mucha gente rechazada, hay mucha gente a la que se le ha hecho un bullying impresionante desde niños. Porque si hay algo en lo que el diablo se ha vuelto experto, es en degradar la imagen del ser humano, de la mujer, del hombre, de los niños, de los ancianos. Quebrantados, adoloridos. Esa es otra crisis que enfrentamos. Cuando un hombre golpea a su esposa, le está quebrantando el corazón. Cuando una esposa deja a su marido y lo abandona, no porque él se lo merezca, sino porque tal vez, no sé, le está quebrantando su corazón. Cuando como padres no sabemos manejar el orden de las prioridades y le damos más interés a los negocios que a los hijos, les estamos quebrantando el corazoncito. Cuando nosotros nos hablamos mal el uno del otro, nos estamos quebrantando el corazón.
Cuando un niño se tiene que levantar en un hogar donde hay groserías, insultos, patadas, amenazas de divorcio, o tienen que vivir el divorcio de sus padres, les estamos quebrantando su corazón. ¿Y cuánta gente está lastimada? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta gente está quebrantada de corazón? Mucha. Es posible que aquí haya muchos quebrantados de corazón esta mañana. Pero quiero decirles que las buenas noticias son que en Cristo Jesús hay sanidad para nuestro quebrantamiento. Hay restauración para nuestro corazón. El que les habla es uno de ellos. Mi papito no me quiso dar el apellido. Yo tenía un mes de edad y me dicen que él se fue. Me quebrantó el corazoncito. Nunca más lo volví a ver. Pues nunca lo vi realmente. Fui abusado porque viví 10 años en un orfanatorio. Varias veces. Fue quebrantado mi corazón. Solo podía ver a mi mamá 3 horas a la semana, los domingos de 2 a 5 de la tarde, porque luego ella regresaba a su trabajo y hasta el otro domingo. 10 años de mi vida fue quebrantado mi corazón. Y cuando el quebrantamiento de corazón no tiene sanidad, entonces se crea una raíz de amargura que termina en deseos de vengarse, de desquitarse con alguien. Y por eso con mi hermano, cuando crecimos y ya éramos grandes, entonces lamentablemente nuestro trato era a los golpes y a las patadas, porque era yo tratando de colocar en él mi resentimiento y era él tratando de colocar en mí su resentimiento. Y mi mamita fue la que más sufrió, pobrecita. Mi mamá dijo: entre botarlos a una caneca o regalarlos al ISBF, yo prefiero trabajar y que no les falte su comida y que no les falte un lugar para que puedan estar bien, porque nadie la recibía con 2 niños, una mujer campesina que solo sabía lavar loza y hilar fique, de Mogote, Santander. Les estoy hablando de hace 46 años atrás. Y ella prefirió hacerlo así. Yo no lo entendía. Yo siempre le reclamé tantas cosas. ¿Por qué me dejó solo? ¿Por qué usted hizo que mi papá se fuera? Porque es que los hijos nunca vamos a entender a los papás hasta que seamos papás. Entonces, papás, no se malgasten ustedes diciéndole a su hijo: entiéndame, porque no lo va a entender. Ellos lo van a entender a usted cuando tengan sus hijos, y ellos van a decir: ay, ahora entiendo cuánto sacrificio, cuánto amor, cuánta paciencia me han tenido mis papás. Y fueron cosas muy difíciles, de mucho quebrantamiento, demasiado quebrantamiento. Después de eso, yo tengo 17 años y mi mamá parte con el Señor. 50 años cumpliditos. Joven. Yo tenía 18 años, más o menos 19. Quebrantamiento en el corazón. Más adelante me casé muy enamorado, y la persona con la que me casé a los 3 meses de casados me dijo: me equivoqué, tú no eres el hombre para mí, perdóname, debí habértelo dicho antes.
pero esto no es lo que yo quiero. No quiero ser pastora, no quiero servirle a Dios, no quiero iglesia, yo quiero es algo diferente. Quebrantamiento de corazón. ¿Quién obliga a alguien a vivir con alguien? ¿Quién obliga a alguien a estar? ¿Quién obliga a alguien a amar? Eso es imposible, eso no se puede. Y yo no estoy diciendo pues de que entonces soy el mártir aquí, porque es más, creo que aquí hay gente que ha sufrido hasta más que yo, solo que están calladitos, que cada uno tenemos una historia para contar, pero les estoy contando parte de lo mío. Por una decisión que tomé, guiado por el Espíritu Santo, solo por Él, de regresar a Colombia y comenzar esto, miles de personas hablando mal de mí, miles de personas diciendo cosas que se inventaron yo no sé de dónde de mí. Quebrantamiento de corazón, porque somos seres humanos. Pero quiero decirles con todo mi corazón que hoy estoy aquí parado de ustedes, delante de ustedes, sin ninguna raíz de amargura y sin ningún deseo de venganza, porque pude perdonar, me pude perdonar a mí mismo y tengo una oportunidad de Dios para seguir adelante. Hoy tengo un hogar maravilloso. Tengo un hogar maravilloso, maravilloso. Y les voy a decir algo tremendo. Me casé súper, rete, contra, ultra, archi, mega enamorado. Porque no dejé que esa situación me dañara el corazón. Todas las mujeres son iguales. Yo no vuelvo a creer en las mujeres. No. No. Dios me ayudó a que no se dañara mi corazón. Y hoy puedo decirles que no todas las mujeres son iguales y no todos los hombres son iguales. Y los que tienen a Cristo son una nueva criatura. Ahí está mi esposa preciosa. Ven, mi amor, ven. Ven. Ya te dije que vinieras. A ver, pastora, que pase la pastora. Aquí está esta pastora hermosa, esta pastora linda. Vamos a cumplir 10 añitos de casados. Ay, qué bendición, qué bonito. Ay, Dios. Esta mujer me recuerda las veces que ustedes no se imaginan de que vale la pena confiar en Dios, de que vale la pena servirle al Señor. Yo estoy por ahí haciendo mis cosas y ella cierra su puertica y yo escucho por ahí y está ya orando por sus hijos, está orando por mí, está orando por la iglesia, está orando por ella. Muchas veces abro la puerta y la encuentro allá con su Biblia, escribiendo en un cuadernito y apuntando cositas que Dios le habla, que Dios le dice. Y luego viene y me dice: mi amor, Dios me habló, tengo ese sentir. Amor, yo estaba pensando, ¿por qué no hacemos esto con la iglesia? ¿Por qué no pensamos en esto? ¿Por qué no pensamos en lo otro? ¿Por qué no pensamos en aquello? Y les voy a decir algo tremendo. Y yo no voy a exagerar en lo que voy a decir. Quiero decirles con todo mi corazón que hoy me siento de corazón un pastor completo, primeramente por Dios, por supuesto, pero por tener esta mujer no detrás mío, sino al lado mío. Alabado sea el Señor. No, todavía no, mi amor. Ya me dice, ya. Falta otro poquito. Déjese consentir, carajo. Ay, Dios es bueno, la verdad.
Dios es muy lindo. ¿Tenemos errores? Uf. ¿Nos hemos equivocado? Uf. 1, 2, 3 y... Pero estamos más juntos que nunca. Tenemos una familia por cual darla toda, y tenemos una gran familia por cual darlo todo. Alabado sea el Señor. Así que yo le doy tantas gracias a Dios, porque si Dios pudo restaurar mi vida, creo que Dios puede restaurar la tuya. Alabado sea Jesús. Yo no sé en qué condiciones estés esta mañana aquí, solo Dios lo sabe. Yo una vez estaba sentado ahí por primera vez, hace muchos años, y el predicador hablaba y hablaba, y yo pensaba, Dios mío, si él supiera todo lo que a mí me ha tocado pasar. Pero después dije, oiga, ¿cuál fue el sapo que le contó? Porque empezó a hablar todo lo que me había pasado a mí. Pero era el Espíritu Santo quien estaba usando a esa persona para decirme, yo sé por lo que estás pasando, y no todo está perdido. Tal vez está perdido porque estás en tus fuerzas. Tal vez está perdido porque personas que no tienen de mí te dicen que no hay nada que hacer. Pero hoy te quiero decir que yo vine para que tengas esperanza. Y donde nadie quiere apostar nada, y donde nadie ve ya valor, yo he dado mi vida entera. Porque nada es imposible para Dios. Y para el que cree, todo es posible. Yo no los conozco a ustedes dos. No los había visto tampoco. Pero hoy les quiero decir de parte del Espíritu Santo, ustedes no están solos, aunque muchos los han dejado solos. Dios los ama y Dios está para ustedes. Y este hombre que fue muy quebrantado, pero fue muy sanado, y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, puedo ser un instrumento para bendecir a muchas personas con Jesucristo. Les digo a ustedes, si digo, tuve oportunidad, ustedes también la tienen. No sé cuál sea la crisis que estén viviendo exactamente, no sé cuáles sean las decisiones que están a punto de tomar, no sé por lo que hayan pasado, pero les digo algo: si ponen toda su confianza en Jesucristo y rinden sus corazones, de aquí a algún tiempo ustedes ya no llorarán con tristeza, ni con remordimiento, ni por culpabilidad. Ustedes llorarán de alegría, de saber que aunque el ladrón vino a matar, robar y destruir, Jesús vino para darles vida y vida en abundancia. Bienvenido. No a una religión, una relación personal con Dios, a la familia de Dios. Bienvenida. Es muy valiosa, más de lo que te imaginas. Solo que no te lo han dicho las personas correctas. Pero Dios que te creó y murió por ti nunca dejará de recordártelo. Porque el Señor te dice: a mis ojos eres de gran estima, eres honorable. A mis ojos eres muy especial, y te amé tanto que mi vida di por ti. Amén. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, es tan maravilloso.
Nos dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para darle vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Hay un refrán que dice que no hay hombre más ciego que el que no quiere ver. Y ahí encontramos otra crisis. Y es la crisis de aquello que nos impide ver más allá de nuestra nariz. Y esas crisis las ponen las circunstancias. Esas crisis las quiere colocar el entorno en las familias, en las personas. Y les voy a decir algo tremendo. Este mundo y Satanás es experto en ponerte bien cerquita en la nariz para que vean tus ojos lo duro, lo difícil que es la vida. Te pone ahí en la nariz, ahí frente a ti, en tus ojitos, el dolor con el que sufren muchas y muchas personas. No para que tengas compasión, sino para que te llenes de miedo, de temor, para que pierdas la esperanza y para que tú digas en algún momento: ¿cuándo será mi turno? ¿Cuándo me llegará la hora a mí? Porque el diablo es experto en decirte: si este fracasó, tú eres el próximo. Este se murió, prepara tu funeral. Este quebró, te va a pasar a ti. ¡Ay, Dios! Tremendo, Padre Santo. Tremendo, Dios mío. Y el Espíritu Santo les dice a ustedes dos: donde otros han fracasado, ustedes van a surgir. Donde otros han llegado solo hasta la mitad, ustedes van a terminar la carrera. Yo no veo lo que ve el hombre. Yo veo lo que el hombre no puede ver. Yo veo el corazón y lo más profundo del corazón. Salir adelante tiene un precio muy grande. Prosperar levanta más enemigos que no prosperar. Pero no tengan temor, porque hay legiones que los están cuidando a ustedes. Siempre los van a proteger. Se van a levantar muchos ataques, y ya se han levantado. Ninguno de ellos va a prosperar contra ustedes, siempre y cuando ustedes dependan de mí, les dice el Señor. Porque son grandes los planes que tengo con ustedes, no solo de prosperarlos. Los voy a usar poderosamente, y ustedes se darán cuenta para qué los he estado preparando. Porque serán familias y muchas generaciones a las que voy a bendecir a través de sus vidas, no solo con recursos, sino con sabiduría y con poder mío a través de ustedes. Eso es lo que necesitamos escuchar nosotros. Necesitamos oír las buenas nuevas que vienen de parte de Dios. Y las buenas nuevas de parte de Dios nos hacen libres de todas las mentiras de Satanás, de todas las adversidades, de las circunstancias que quieren hacernos creer que esto es para pocos, que esto no es para todos. Yo les digo: el amor de Dios no es para pocos, es para todos. Y la bendición de Dios no es para pocos, es para todos. Y aunque no todos vamos a ser prosperados de la misma manera, a todos no nos va a faltar lo que necesitemos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Así que no temas. El enemigo se ha saboreado una victoria anticipada que nunca la va a tener. El diablo te ha atacado mucho, no porque él sea muy poderoso, sino porque él sabe la clase de mujer que eres.
Y el Señor te dice: yo soy el que te sostengo por tu mano y te digo, no temas. Te voy a sostener hasta el último momento de tu vida. Y lo mejor está preparado. No se ha servido todavía. Amén. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Demasiado bueno. Ponla acá. Digan conmigo: Dios es bueno. Yo estoy cambiando el agua en vino en ustedes. Los amo, dice el Señor. Dice el Señor, muchas veces se han sentido sin fuerzas, han sentido que no pueden más, pero yo los estoy renovando, porque veo en ustedes un corazón que me cree, a pesar de lo duro y de lo difícil que han sido muchas cosas. Ustedes están llenando las tinajas porque yo se los he dicho. Yo estoy cambiando el agua en vino porque ustedes son un matrimonio, no para ser uno más, son un matrimonio para brillar en medio de muchos hogares. Una vez más el Señor les dice: sus hijos están en el hueco de mi mano. Ellos cumplirán mi perfecta voluntad. No tengan temor. Yo sabré cómo tocarles el corazón. Yo sabré cómo guiarlos. Ustedes disfruten mi presencia. Recréense en mis promesas. Sírvame con todo su corazón, porque lo que yo empecé lo voy a terminar. Y lo que yo uní, el hombre no lo puede separar. Son las buenas nuevas de Dios las que lo cambian todo. Las que lo cambian todo. Y hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo para ti. Mayor soy yo contigo que los que están contra ti, dice el Señor. Sigue soñando. Sigue dando lo mejor de ti, porque hay un tiempo para ti y para tu casa. Porque eres mujer virtuosa. No es fácil de encontrar, pero las mujeres virtuosas se forman en tormentas, en valles. Se forman en ambientes muy agresivos y muy difíciles, como te ha tocado a ti. Pero es porque hay un tiempo especial para ti. Sueña, te dice el Señor. Déjame guiarte, porque vas a lograr más de lo que te has propuesto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muchos han pisado sus corazones. Han sido quebrantados. Y muchas veces ese quebrantamiento trató de reflejarse en su propio hogar. El Señor, yo
Yo soy quien sano, yo soy quien restauro, yo soy quien hago todas las cosas nuevas. Y eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Dice el Espíritu Santo: yo los voy a llenar y los unjo para que den buenas nuevas. Los van a ser restaurados por las buenas nuevas en sus vidas. Yo no he perdido mi tiempo. Todo lo hago con propósito. Y aun las cosas que ustedes no pueden entender en su humanidad, recuerden que siempre mis pensamientos eran más altos que los de ustedes. Y todo terminará obrando para mí. Solo aprendan a confiar y a confiar y a confiar, a dar gracias. No desfallezcan. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para traer libertad a los cautivos, declararle libertad a los presos. Oh, Dios de los cielos, cautivos por palabras que nos desataron personas, cautivos por decisiones equivocadas que tomaron muchas personas sobre nosotros, cautivos por errores, cautivos por pasados, cautivos por maldiciones de antepasados y por pecados propios. Pero el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para sacar de la cárcel a los presos y declararle libertad a los cautivos. Cautivos de depresión, cautivos de dolor, cautivos de situaciones que se repiten para mal una y otra vez. Padres, hijos, nietos, libres, libres de esos azotes, libres de repetir la historia fallida de muchas personas antes de nosotros, libres para escribir una nueva historia, libres para hacer luz en medio de las tinieblas, libres para hacer esperanza en medio de tanta dificultad, libres para adorarlo con el corazón, con alegría, libres para decirle a cualquier persona que con Cristo se puede, que con Cristo las cosas son diferentes, libres. Y predicar el año agradable de Dios. ¿Saben? El año más deseado por los israelitas era el año 50, porque era el año del jubileo. Y el año del jubileo, que se daba cada 50 años, entonces decía: todas las deudas quedan perdonadas, todos los esclavos deben ser libres y todas las tierras se tienen que devolver a su dueño si no tienen. El año del jubileo. Y cuando el Señor dijo: hoy esta escritura se ha cumplido, es porque el año del jubileo ya no es esperar 50 años, sino es Jesucristo mismo. Alabado sea nuestro Señor amado. Él es el año de jubileo. Él es la esperanza, la buena noticia. Hay perdón para cualquier deuda. Las deudas que no podemos pagar, nuestros pecados contra Dios. Hay perdón. Por eso deben perdonarse entre ustedes, porque recibimos el perdón de Dios. Hay libertad para los cautivos, hay libertad para los esclavos. Ya no hay más por qué ser esclavos del pecado y de aquellas cosas que no satisfacen realmente nuestra alma, sino son una distracción, porque son placeres temporales que no nos van a llevar a ningún lado. Hay libertad en Cristo Jesús, para no seguir gastando nuestro dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia, sino comprar de Él gratis leche y vino y deleitarnos en la presencia de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Nosotros perdimos la tierra del jardín del Edén, perdimos la posesión que Dios nos dio
Cuando por nuestra desobediencia le cedimos el terreno al enemigo. Pero Jesús nos ha devuelto el jardín. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú naces en Cristo y cuando tú tienes a Cristo, es como si Él te pusiera en un nuevo jardín. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Es el jardín de su presencia, es el jardín de su palabra, es el jardín de su espíritu, es el jardín, el lugar y de la atmósfera que representa la iglesia, en el nombre del Señor. Así que voy a invitarte que te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies, que bendito es el Señor, qué lindo. Yo siento una presencia tan hermosa, tan preciosa en este lugar. Ay, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, tan bueno. Buenas noticias. Buenas noticias. Jesús es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. Y cuánto las necesita este mundo, cuánto las necesita Colombia, cuánto las necesita las naciones de la tierra. Hay buenas noticias. Jesús es nuestro jubileo. Jesús es nuestro perdón. Jesús es nuestra redención. Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestra respuesta. ¿Saben algo? No hay ninguna crisis que no tenga solución en las manos de Jesucristo. A Jesús no se le escapó nada. En Lucas capítulo 4:16 a Él no se le escapó nada. Él dijo: he venido a dar buenas nuevas a los pobres de corazón. He venido a darle vista a los ciegos. He venido para que los sordos escuchen. He venido para sanar a los quebrantados de corazón. He venido para publicar libertad a los cautivos, para sacar de la cárcel a los presos, para predicar el año agradable del Señor. No se le escapó nadita. Nada, porque ahí está todo el mundo envuelto. Ahí están todos los seres humanos envueltos, que luchamos unos de una manera, otros de otra. Todos. No hay ninguna crisis que Él no pueda solucionar. No hay nada que Él no pueda resolver. No hay nada que sea imposible para Él. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando, hay esperanza. Alabado sea el Señor. Cristo es la esperanza. Jesús es la esperanza. Él es la fuerza en gran manera. En el nombre del Señor. Les digo algo. Una vez Jesús se convierte en mi esperanza, en mi buena noticia, y yo empiezo a vivir esa buena noticia, entonces ahora quiero que vayamos a la portada. Yo me convierto como ese niño, este niño hermoso que va a aparecer ahí con ese megáfono ahí gritando. Ahí está gritándole a Colombia, gritándole a Bucaramanga, Santander: Jesucristo es la buena noticia. Hay crisis en las finanzas, hay crisis en el matrimonio, hay crisis en la salud, hay crisis en la crianza de los hijos, hay crisis entre la vida de una pareja, hay crisis entre las naciones, hay crisis. Sí, pero si Jesús es la esperanza, hay restauración, hay nueva visión, hay nueva sensibilidad para oír lo correcto, hay libertad para toda cautividad, hay sanidad para toda herida, hay perdón para cualquier falta, para cualquier deuda, hay vida eterna. Alabado sea el Señor. Hay promesa, promesa. Bendito sea Dios. Entonces, iglesia, somos portadores de buenas noticias. Yo soy un proclamador de buenas noticias. Y no solamente Dios nos da la capacidad de poder llegar a la raíz de un problema y de poder mostrarle a la gente realmente cuáles son esos problemas, sino de dar el antídoto, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y les voy a decir algo hermoso. Levánteme la mano aquí. Los que han tenido que vivir muchas crisis en su vida, sin importar cuál sea, levante la mano. Y a veces ustedes han dicho: uy, Señor, esto está tremendo, esto está tremendo. Entonces les voy a decir una cosa. Las buenas noticias son para ustedes, pero no solamente las buenas noticias los pueden cambiar a ustedes, sino que las buenas noticias a través de ustedes pueden cambiar al que sea. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos. Padre, yo te doy gracias por esta tremenda mañana. Te doy gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, porque aquí tú diste a entender de qué se trataba tu ministerio. Aquí tú proclamaste a qué venía, Señor. Aquí quedó claro, Señor, de qué se trataba la obra que tú ibas a hacer aquí en la humanidad. Traer esperanza a la humanidad, traer esperanza a los seres humanos y trabajar desde el área más importante, desde el corazón, desde el alma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque este evangelio lo sellaste con tu sangre. Este evangelio, estas buenas noticias, las sellaste con tu vida, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, porque tenemos buenas noticias para esta vida y para la otra. Gracias, Señor Jesucristo, porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Gracias, Señor Jesús. Te amamos, precioso Señor. Gracias, gracias, porque no solamente nos muestras el problema, sino nos das una solución. No solamente nos muestras la raíz, sino nos ayudas a arrancarla para que no quede ninguna raíz que nos someta a lo pasado. Gracias, Señor Jesucristo, porque lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para el hombre, es posible para ti. Lo que es posible en mis propias fuerzas, es posible por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque esta es la iglesia que queremos ser. Esta sí es la iglesia que yo quiero ser. Nueva generación llena del Espíritu Santo y ungida por el Padre para proclamar buenas nuevas, para que la gente que realmente quiere de Dios lo encuentre de la forma correcta, para que la gente que está ciega vea, para que la gente que está sorda escuche, para que la gente que está lastimada, herida, sea restaurada y sea sanada, para que la gente que está cautiva y está presa sean libres. Sean libres, y para que juntos disfrutemos nuestro año de jubileo, que es toda nuestra vida en tus manos y por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque esto nos da identidad como iglesia. Esto nos da identidad como predicadores. Esto nos da identidad como proclamadores del evangelio. Esto nos da, Señor, fuerza, fe en medio de un mundo que se derrumba, pero te necesita. Necesita proclamadores, necesita hombres y mujeres que anuncien que no todo está perdido. Esto lo necesitan escuchar los presidentes, los gobernantes, los policías, el ejército, los guerrilleros. Esto necesitan escucharlo los de izquierda, los de derecha, los de centro, todos. Esto necesita escucharlo los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los matrimonios, las familias. Esto necesita escucharlo el mundo entero, y nosotros lo tenemos, Señor, el ministerio de la reconciliación, que es el evangelio tuyo, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, úsanos para proclamar las buenas nuevas. Úsanos, úsanos, úsanos para traer la revelación de la verdad. Úsanos para que las personas tengan una palabra a la cual aferrarse, en la cual depositar su fe,
que conduzca a ti, Señor. Tú, que eres la respuesta para el mundo, que eres la luz del mundo, que eres la salvación de todos nosotros. Gracias, Señor. Apláudelo con todas tus fuerzas. Apláudelo con todas tus fuerzas. El que no tiene, tendrá, y el que tiene, tendrá más. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Con Él. Dios les bendiga. Dios les guarde.